La interpretación es lo que ofrece la mediación nunca perfecta entre hombre y mundo. Hola con todos, nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentarles el tema filosofía contemporánea. A continuación, el primer tema. Bueno, antes de empezar con las corrientes filosóficas, daré un poco de introducción de qué es la filosofía contemporánea. Es lo que abarca las corrientes filosóficas hasta la actualidad. Es la rama que se ocupa de todos aquellos problemas, debates, preguntas y conceptos filosóficos. También uno de los movimientos que influyó en la filosofía contemporánea es la revolución científica, que son los avances de la física, la biología y la psicología, entre otras disciplinas, como también la transformación política y social, que tiene que ver con la industrialización, el capitalismo, la lucha por los derechos. Ya, siguiente. Bueno, también la filosofía contemporánea dice que es el reconocimiento del poder de la razón que analiza, crea y transforma el mundo. Así surgen nuevas corrientes filosóficas. La filosofía es el rechazo de lo trascendiente a lo espiritual. Es decir que la filosofía se destaca por dejar de lado todas las creencias religiosas y espirituales, llevando la reflexión a un mundo terrenal. Gracias. ¿Cuándo surgió la filosofía contemporánea? La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía y esto surgió a finales del siglo XIX y se extiende hasta la actualidad. Ya, el origen de la filosofía está ligado a cambios sociales, científicos y culturales, los cuales estos fueron una característica muy importante para poder saber la transición de la era moderna a la era contemporánea. Y de igual forma, la filosofía contemporánea busca respuestas a temas sociales y también busca acciones que debe llevar a cabo el ser humano para poder alcanzar el bien común. Algunos filósofos considerados como los predecesores de esta filosofía es Immanuel Kant, quien fue una figura central de la Ilustración alemana, Auguste Comte, quien fue un sociólogo francés y fundador del positivismo, y también Karl Marx y Friedrich Engels, quienes ya sabemos formaron una colaboración intelectual revolucionaria. Las cifras de los filósofos de la época contemporánea. Empezaremos por Auguste Comte, 1798-1857, pensador y filósofo francés, fundador del positivismo y de la filosofía. Con la publicación de sus libros, Discursos de la filosofía positiva, sería considerado como el máximo representante del positivismo. La filosofía de Comte se basa en un compromiso social y un pensamiento totalmente científico, que buscaba transformar a la sociedad a partir de un cambio de ideas. Su doctrina se basa principalmente en la ley de los tres estados. Es una teoría que afirma que la humanidad pasa por tres estados teóricos diferentes: el teológico, el metafísico y por último el científico, o considerado también el estado positivo. Al hablar del estado teológico, nos referimos a los hechos sobrenaturales como sismos o desastres que ocurrían de forma natural y que las personas las atribuían a Dios o a divinidades. En el estado metafísico se descarta la creencia de un Dios concreto, pues se cree que fuerzas ocultas guían los acontecimientos del mundo. Y por último, el estado científico, que es también conocido como el estado positivo, se refiere a la explicación científica basada en la observación y experimentación de todo lo que lo rodea, desarrollándose así la ciencia. Para Comte, el positivismo es una manera puramente intelectual de ver el mundo. Ahora les hablaré de Karl Marx, 1818-1883.
filósofo, sociólogo e historiador alemán. Fue uno de los pensadores del siglo XXI y es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías sobre la sociedad, la economía y la política se conocen colectivamente como el marxismo. En su obra El Manifiesto Comunista, habla de que toda la historia de la humanidad se basa en la lucha de clases sociales. También tiene otra obra importante llamada El Capital, que trata de la crítica de la economía política, la dominación de las clases sociales y los patrones económicos que sustentan el modo de producción capitalista. Por último, les hablaré de Friedrich Nietzsche, 1843-1890. Fue filósofo, poeta, músico alemán, cuya obra se ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y sobre todo en la crítica de la cultura occidental. Desafía Nietzsche es uno de los personajes más famosos e influyentes de la filosofía, y este éxito se debe a sus grandes obras, desafiando años de filosofía con un lenguaje novedoso y estilizado. Proclamó también en uno de sus libros que Dios había muerto, siendo la religión, en especial el cristianismo, uno de los sectores más criticados. Gracias. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre Martin Heidegger. Fue un filósofo, ensayista y poeta alemán que nació en el año de 1889. Fue uno de los fundadores y principales representantes del existencialismo. En esta ocasión nos centraremos en una de sus más importantes y famosas historias, perdón. Es el ser y el tiempo. En esta obra él menciona que el ser debe ser estudiado desde una perspectiva ontológica. ¿Qué quiere decir o qué estudia la ontología? Bueno, la ontología pues estudia básicamente a todo lo que existe, o sea, hace cuestiones como cómo sabemos que Dios existe o cómo sabemos si algo existe. Pues bueno, para poder exponer cómo Heidegger abordó lo que es el tema del ser, debemos de saber primero algunos de sus conceptos. Empecemos con entes. El ente, pues, es básicamente todo lo que hay, como por ejemplo, pueden ser piedras, papeles, carros, bicicletas, los animales y también los seres humanos. Bien, ahora hablemos sobre el ser. El ser en sí no es una cosa como el ente, pero lo podemos conocer únicamente mediante el ente del ser humano. ¿Y por qué digo que lo podemos conocer mediante únicamente el ser humano? Bueno, esto es porque el ser humano es el único ente capaz de pensar, de cuestionarse sobre ciertos temas, como pueden ser el existencialismo, la vida, la muerte, el ser. Y bueno, a este hombre, Heidegger lo denominó como Daisen, que significa ser ahí. Y bueno, el Daisen es la posibilidad, es el poder ser. Es decir, el Daisen tiene la posibilidad de poder elegir quién quiere ser en cada momento de su vida, a diferencia de los demás entes, que, por ejemplo, los animales no pueden elegir quién quieren ser, son y siempre serán lo mismo. Otro ejemplo en los animales podrían ser un perrito. El perrito pues siempre buscará lo que es refugio y comida y pues será así hasta el último día, hasta sus últimos días. En cambio el Daisen pues tiene la oportunidad de elegir en el mundo al que fue arrojado. ¿Por qué decimos en el mundo al que fue arrojado? Esto es porque el Daisen en un principio pues no tuvo la oportunidad de poder elegir en qué época nacer, en qué mundo nacer, ni siquiera pudo elegir si él existió o no, pero pues está en vías de poder convertirse en un proyecto, es decir, está en vías de poder llegar a ser quien quiere ser, y pues este proyecto se terminaría solo con la muerte. Bien. Entonces, a esta condición de ser arrojados al mundo y de poder elegir nuestra existencia, Heidegger le pone el nombre de existencia auténtica.
Y tiene, claro, su contrario, que es la existencia inauténtica, o como Heidegger le puso a este hombre, das Man, que en un inicio fue un Daisen que, pues, que renunció a la posibilidad de poder pensar por sí mismo, de poder elegir, de poder actuar, y se dejó determinar por el pensamiento único, perdiéndose entre la multitud. Bueno, Heidegger plantea que la herramienta principal para poder conocer al ser es la disposición afectiva, es decir, cómo nosotros nos sentimos en el mundo. Como todos sabemos, pues nosotros nacemos para morir. Todos en algún momento pues vamos a morir, nadie se va a salvar de la muerte. Y bien, entonces, bueno, en cambio, a diferencia de los entes, pues estos simplemente dejan de existir. Como por ejemplo, una hoja de papel, pues no puede pensar en la muerte, no puede tener la angustia de que algún día va a morir. Simplemente, si agarramos una hoja de papel, la destruimos, la quemamos, lo que sea, pues simplemente desaparece, no muere. Entonces, en cambio, las personas morimos. Y Heidegger menciona que la muerte es la conciencia cierta de que todas las posibilidades de que en vida eran infinitas, ahora son cero. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Que básicamente todos tenemos proyectos a corto, a mediano o a largo plazo. Tenemos una infinidad de metas que deseamos cumplir, pero pues nosotros no sabemos si vamos a seguir vivos, ya sea mañana, la próxima semana, si vamos a seguir vivos dentro de 5, 10, 15 años. Entonces no sabemos si vamos a poder cumplir todos nuestros objetivos. Entonces, esto en nosotros genera una inmensa angustia, y Heidegger menciona que este sentimiento es esencial, es una herramienta esencial para poder preguntarnos acerca de la existencia. Y ahora, para dejar un poco más claro lo que es existencia auténtica y existencia inauténtica, voy a explicar un poco más a fondo estos temas. Okay. La existencia auténtica consiste en pensar por uno mismo, en crear nuestras propias creencias y defenderlas. Y bueno, la existencia inauténtica es cuando uno adopta el pensamiento de la sociedad, el pensamiento que predomina en la sociedad, o el pensamiento que predomina en nuestro círculo social. Y bueno, Heidegger también menciona que pues no podemos tener una existencia totalmente auténtica pura o totalmente inauténtica pura, ya que en diferentes momentos de nuestra vida pues alguna tiene un mayor o un menor grado de autenticidad. Además, jamás podremos ser totalmente auténticos porque somos productos de una sociedad que nos ha dado un lenguaje, que nos ha dado ciertos valores y ciertas formas de pensar. Pero aún con todo esto, pues Heidegger menciona que debemos procurar vivir de la forma más auténtica posible, examinando nuestras creencias y esforzándonos por pensar por nosotros mismos. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las corrientes filosóficas en la filosofía contemporánea, empezando por el marxismo. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una teoría social, económica y política que se basa en las ideas del filósofo y economista alemán Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Pero para entender un poco de lo que nos dice Karl Marx, primero vamos a hablar acerca de los modos de producción, partiendo de la comunidad primitiva. Se sabe que la comunidad primitiva fue el periodo más largo de la evolución social, también que el hombre vivía en hordas o manadas, eh, todo lo realizaban en colectividad, o sea, en conjunto. Otra de las características es que existió la división de trabajo. Por ende, las mujeres realizaban la recolección de frutos y los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca. Y una característica muy importante es que eran nómadas, por lo tanto ellos no se adueñaban de las tierras o los territorios. Ahora pasamos al modo de producción esclavista. Se sabe que en el esclavismo
era un sometimiento de un ser humano a otro. Por lo general, los esclavos eran africanos. Eh, También esto se refuerza por la colonización y la propiedad privada de los medios de producción se combina con el esclavismo para así crear bienes. En el tercer modo, que es el feudal, la iglesia es la guía espiritual de la época, por lo tanto ocupó un papel fundamental. Y los modos de producción de la tierra estaban controlados por el señor feudal. Sin embargo, quien producía la tierra eran los siervos de la gleba, que ellos le entregaban una parte de lo producido al señor feudal. Y por último, que es en el que nos vamos a basar para eh, conocer un poco de lo que Karl Marx nos quiere decir, es el capitalismo, que su característica principal es que tiene ya sus clases sociales, que es las dos clases sociales, que es la burguesía y el proletariado. Y ahí podemos decir que el marxismo critica principalmente al capitalismo. Y ahora vamos a ver por qué. Karl Marx nos dice que las sociedades humanas avanzan mediante el conflicto entre clases. También que la guerra entre clases sociales es el motor de la historia. Ya. Para los marxistas, la clase dominante, que en este caso es la burguesía, explota a la clase trabajadora para poder mantener su riqueza y su poder mediante la propiedad privada de los medios de producción, tales como fábricas, tierras y la apropiación del excedente que es trabajado por los trabajadores. Esto supuestamente genera una desigualdad, tanto económica como social, que para los marxistas solo se puede eliminar mediante una revolución social. Ya. Para Karl Marx, el Estado era cumplía el papel tenía una herramienta que servía para la clase, la burguesía, porque decía que eh, mantenían su poder y también el control sobre la sociedad. Ya. Para Karl Marx, la única forma de abolir tanto la desigualdad social como económica era mediante la revolución social, como anteriormente lo expliqué, seguido de una dictadura del proletariado, que su objetivo era la eliminación de la propiedad privada y la eliminación de las clases sociales. Ahora bien, ¿qué se quería conseguir? Se quería conseguir la igualdad social, la eliminación de la propiedad privada, la eliminación de las clases sociales y que la sociedad se autogobernara. Para esto, las fases para llegar al comunismo pleno eran tres. La fase cero, que era el capitalismo, donde la explotación laboral y la propiedad privada eran la norma, son la norma. La fase A, que es el socialismo, donde se aplica la dictadura del proletariado, que en sí no es una dictadura del proletariado, como su palabra lo dice dictadura, sino un cambio que la clase trabajadora tome el poder para hacer los cambios necesarios para tener igualdad tanto social como económica. Y la fase B, que es el comunismo pleno, cuando no existe propiedad privada, no existen clases sociales, no hay Estado y la sociedad se autogobierna y es libre. Cabe destacar que los pensamientos de Karl Marx sirvieron de inspiración a la Revolución Rusa, la Revolución Cubana y la Revolución China. Ahora les voy a hablar acerca del vitalismo. El vitalismo, su principal exponente fue Friedrich Nietzsche, que a principios del siglo XX, ante el predominante avance de la ciencia y que quería explicar todo a través de ella, nace una postura que quería romper con esta forma reduccionista de ver la vida, que fue el vitalismo. Esta teoría sostiene que la vida no se puede explicar solamente por la ciencia y la razón, sino que hay una fuerza única y misteriosa que anima a todas las formas de vida.
El vitalismo argumenta que hay algo más que la suma de sus partes físicas y químicas. Para los vitalistas, la vida no se reduce a sus componentes químicos y procesos físicos o a un razonamiento único, sino que existe algo más profundo y trascendental. Esta corriente busca reconocer a la vida como algo sagrado y misterioso, que no puede ser totalmente explicado por la razón o la ciencia, sino que requiere una comprensión más profunda y espiritual. Friedrich Nietzsche considera que la vida tiene un valor en sí misma y que es importante considerar tres aspectos presentes a lo largo de toda la vida humana. El primero de ellos es la metafísica, que a través de las creencias de la interpretación de diferentes cosas que existen en la realidad y a las que están más allá de los que el ser humano puede percibir mediante sus sentidos. Y la segunda, que es la epistemología, que como sabemos es el conocimiento. Sabemos nosotros ciertas cosas, pero también tenemos la curiosidad de saber más para poder llegar a la ¿verdad? Y por último, la ética, que es la manera en la que nos comportamos mediante nuestros principios y nuestros valores. Para esto, Friedrich Nietzsche formula 4 de sus ideas. La muerte de Dios, que es que no lo matamos literalmente, sino que matamos lo que representa para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué Dios perdió la relevancia? Es porque apareció la modernidad y con ello apareció la ciencia. Entonces, la ciencia dio explicaciones a temas que, por ejemplo, la religión no. Entonces, caemos en un tipo de nihilismo. ¿Y qué es nihilismo? Es cuando la vida carece de significado, propósito o valor. Entonces, cuando nosotros no tenemos respuestas completas ni de parte ni de la ciencia ni de la razón, podemos caer en el nihilismo. De ahí nos vamos a la transvaloración de los valores. ¿Qué es esto? La transvaloración de los valores en su obra La genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche examina el origen de los valores y por qué tenemos estos valores, ya que la mayoría de los valores que tenemos provienen del occidentalismo. Entonces, pasamos de ahí al superhombre. ¿Qué nos dice que Friedrich Nietzsche del superhombre? El superhombre, cuando nuestras vidas carecen de sentido y todo esto ha contribuido a la pérdida de nuestros valores y la moral, caemos en el nihilismo, como ya lo había mencionado antes. Sin embargo, para Friedrich Nietzsche, llegar a ser un superhombre tiene que crear su propio sistema de valores, aceptar su pasado y valora la vida y hace de esta la mejor experiencia. Cuando ya pasamos por todo esto, llegamos al eterno retorno. ¿Y qué nos dice el eterno retorno? Tú naces, creces y adquieres todas las experiencias. Luego te cuestionas el porqué de ciertas cosas, como en la ciencia y en la religión, y caes en el nihilismo. Pero luego te conviertes en superhombre ya que aprecias tu vida, adquieres los valores que tú necesitas y vives de lo mejor que puedas, vives de la mejor manera que puedas. Luego de esto, cuando ya llegas al punto de morir, finalizas tu vida y quieres volver a repetir esa vida, ya que tú planeaste tu vida. Tú adquiriste los valores, aceptaste tu vida como fue y aceptaste tu pasado. Gracias. A continuación vamos a hablar acerca de la filosofía de la mente. La filosofía de la mente es una rama que estudia la naturaleza de los fenómenos mentales, es decir, los pensamientos, las percepciones, sentimientos, etcétera, y su relación con el cuerpo, es decir, cómo estos pensamientos que yo voy a obtener van a influir en lo que haga mi cuerpo. La filosofía de la mente se centra en explicar cómo la mente, con su puesto inmaterial, influye en el cuerpo y viceversa. Es decir, cómo se van a ver mis acciones cuando en mi mente ocurra algo o viceversa, lo que van a expresar mis movimientos con el cuerpo, lo que van a dar a entender en la mente de los demás o en mi propia mente. Se plantean cuestionamientos generales sobre la naturaleza en los fenómenos mentales, es decir, cómo puede surgir aquí un pensamiento,
o en el caso de que yo tuviera una idea, cómo surge esa idea o cómo se origina esa idea, de dónde llegó y por qué llegó. Sus principales autores fueron Platón y Aristóteles, pero aquí aparece también René Descartes, el cual creía que la mente ejercía el control sobre todo el cuerpo, es decir, la mente predomina. A este postulado lo llamó el postulado del dualismo cartesiano. También establece que mente y cuerpo son dos sustancias de las que se compone el mundo. El simple hecho de pensar en Dios o en la existencia de Dios es prueba de que existe. Es decir, que si yo pienso en Dios tal y como me lo han enseñado desde pequeño, con el simple hecho de pensar que hay un ser omnipotente, es suficiente prueba para decir que yo creo en él. Y además de esto, la enseñanza que nos deja René Descartes es que considera que uno siente, experimenta, y eso es suficiente para dar algo como real. Y la evidencia no requiere de un discurso o razonamiento para demostrarlo. Es decir, que todo lo que yo haga o me suceda es suficiente evidencia como para decir que influyó mi mente, influyó mi cuerpo, influyó una interacción y así. También para Descartes, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo en interacción constante, es decir, los hechos que nos suscitan en la vida diaria y todo lo que realizamos en el día a día se compone con el alma y cuerpo y esto es como un proceso. Ahora vamos a hablar de la epistemología. La epistemología se denomina como el origen, la forma y cómo debe ser alguna cosa. Es una de las ramas de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investigar los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Es decir, validar la información que yo tenga acerca de un objeto o una cosa a través de la información que yo tenga. También es para justificar nuestras creencias, es decir, en lo que yo crea una religión o algo que existe pero que la mayoría de las personas no lo creen. Lo puedo justificar si tengo suficientes evidencias o si tengo suficiente información. Preguntas fundamentales sobre el conocimiento y la cognición humana. Es decir, cómo se crea el conocimiento, por qué surgen las ideas, por qué el conocimiento y por qué la cognición humana. También explora críticamente la naturaleza, es decir, nos volvemos filósofos al momento de estar rodeados en un ambiente, es decir, nos ponemos a preguntar por qué tales cosas existen o por qué, o cuál es su origen, por qué están situados en un lugar y no en otro y así. La epistemología también es la validación del conocimiento, es decir, que si yo tengo una idea o alguna cosa, la puedo validar a través de mis conocimientos, a través de lo que ya se sabe hasta el momento. Y también cuestiona métodos de adquisición y conocimiento, es decir, si yo debato con alguna persona acerca de algo que yo creo o acerca de alguna cosa que poseo alguna información, la otra persona también va a poder refutar, pero con los conocimientos que yo tenga, se van a ser cuestionados y va a ser enseñado esto para obtener una adquisición de un conocimiento. Conocimiento que me va a permitir validar mis creencias, validar mis teorías, validar lo que yo estoy diciendo, dar una razón y dar el por qué eso existe o el por qué yo creo en ello. Gracias. Ok, yo voy a hablar acerca del positivismo lógico. Tenemos que hablar primero acerca de Leibniz Wittgenstein, quien es quien comenzó el movimiento positivista. Sus obras ayudaron y aportaron mucho a fundamentar, templar y ampliar el concepto de filosofía del lenguaje. El neopositivismo. El neopositivismo es un enfoque filosófico que busca aplicar métodos lógicos y científicos a temas filosóficos. Wittgenstein sostiene que las afirmaciones éticas y metafísicas no tienen sentido ya que no pueden ser comprobadas por un método empírico. Para el positivismo lógico, una afirmación solo puede tener sentido y se puede explicar por un método empírico o la percepción de los sentidos. Wittgenstein sostiene que el lenguaje tiene una estructura subyacente y cree que muchas confusiones filosóficas son malentendidos lingüísticos. Que tiene una estructura lógica subyacente es que tiene relación con la realidad. O sea que el lenguaje que tenemos va a comprender nuestra realidad.
Por último, al existir una proposición relevante o significativa en el mundo, esto comprenderá la realidad. O sea, por ejemplo, tenemos el siguiente enunciado: hay entes que existen y controlan nuestro futuro. Esta afirmación o esta proposición no tiene sentido porque no puede ser comprobada por ningún método empírico o la percepción de los sentidos. Ahora, la filosofía del lenguaje. Habitualmente se ocupa de analizar expresiones lingüísticas o oraciones que ayudan a comprender la realidad. Examina cómo el lenguaje influye en la percepción y construcción del conocimiento. También explora la conexión entre la mente y la realidad. Revisa también la relación entre el lenguaje y la verdad, que tiene que ver con la objetividad y subjetividad que le damos a diferentes conceptos. Por último, establece que el contexto afecta la interpretación de las expresiones lingüísticas. Gracias. A continuación voy a hablarles sobre la fenomenología. Partamos de fenomenología, que se va a dividir en dos palabras. Fenómeno es aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y logos es el estudio. Bueno, este movimiento fue fundado por el filósofo y psicólogo alemán Edmund Husserl. Es una en la conciencia de eso mismo. Es una forma de comprender percepciones y sentimientos. Se basa en la idea de que la realidad es subjetiva y que cada uno de nosotros la experimenta de diferentes maneras. De esta manera, Husserl establece la diada. ¿Qué es la diada? Es una pareja o cosas que están específicamente unidas entre sí y que de ninguna manera se pueden dividir. Como son la noesis, que es el acto intencional de pensar, y la noema, que es el pensamiento sobre el objeto. O sea, en pocas palabras, existe la conciencia y la conciencia del objeto. Por ejemplo, la persona que ama siempre tiene que tener una persona amada. De esto parten dos supuestas de la fenomenología, que es: las cosas existen independientemente de si existimos nosotros o no. Demos un ejemplo. Cuando salimos de nuestra casa, aunque vayamos a otro lado, no quiere decir que nuestra casa va a desaparecer. Sí o sí, la casa va a mantener la misma forma y va a estar en el mismo lugar en el que la dejamos. Y que las cosas no aparecen ni desaparecen de la nada. Damos un ejemplo. ¿Qué sería la música? La música es un fenómeno que todo el mundo sentimos y vivimos, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos escuchar una canción que para unos les resulta romántica y para otros les resulta alegre. Cada persona tiene un sentimiento propio y una manera diferente de pensar y de ver las cosas. El existencialismo. Es una corriente filosófica que antepone la existencia a la esencia. Y uno de sus exponentes principales es Jean-Paul Sartre, que nació el 21 de junio de 1905. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, entre otras. Su filosofía era que el existencialismo es ateo, o sea que no tiene responsable de lo que es. O sea que nosotros somos responsables de lo que hacemos y que nosotros decidimos cómo va a ser nuestro futuro, nuestro presente y cómo fue nuestro pasado. Centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad en el significado de la vida. El existencialismo también se opuso a cualquier forma de presentación en el ser humano. Uno de sus postulados fundamentales es que el ser humano es la existencia
precedente a la esencia. Esto quiere decir que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son y lo que van a realizar en el futuro. El existencialismo también nos muestra, o bueno, nos ayuda a pensar qué hacemos en este mundo, qué somos, se basa en nuestra presencia en el mundo, y nos hacemos las preguntas de ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? Y lo más importante, ¿qué tiene sentido que yo sea yo? O sea, esta corriente filosófica nos pone a pensar en qué vinimos a hacer al mundo, porque yo soy yo y no podría ser otra persona. ¿Qué me hace diferente de las demás personas? Nos pone a reflexionar sobre por qué llegamos al mundo y con qué motivo llegamos a este mismo. Gracias. Bueno, ya les voy a hablar acerca del estructuralismo. Es una corriente filosófica que propone la idea de estructura como parte de un todo. Su principal exponente es Ferdinand de Saussure, que es un lingüista, semiólogo y filósofo suizo que nació en 1857 y murió en 1913, y es considerado como el padre de la lingüística estructural de la filosofía contemporánea. Esto se puede ver en su obra, que es el curso de la lingüística general, que fue publicado en 1916 por los estudiantes de Saussure, ya que fue tras su muerte, quien es Charles Babbage y Albert Schweitzer. En él se desarrolla una teoría de semiología, y que esa semiología es el estudio de los signos y también el estudio comparativo de los signos de las distintas lenguas. Saussure sostiene la teoría lingüística y define al lenguaje, a la lengua y al habla. El lenguaje, que es la capacidad humana que se conforma de signos, es decir, que es un componente general, y la lengua, que es un componente social que se da entre la interacción del individuo con la sociedad o con su comunidad, y el habla, que es un componente individual que es el resultado de la puesta en práctica de la lengua. También propone otra teoría, que es el signo lingüístico, que define que el lenguaje debe componerse por un significante y un significado. El significante es la imagen acústica, que es la propia palabra, es decir, si es que escuchamos la palabra, en este ejemplo, gato, o si la vemos, nosotros vamos a crear un concepto mental o vamos a hacer un dibujo en nuestra mente que defina esa palabra, y ese se llamaría el significado. Por otro lado, les voy a presentar acerca de la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente filosófica que sostiene la teoría del conocimiento o de la interpretación. Tiene su origen en la interpretación de escritos sagrados, que decía que si es que entienden los escritos sagrados o las revelaciones religiosas, es como entender a Dios. Su máximo representante es Hans-Georg Gadamer, quien nació en 1900 y murió en el 2002, y con su principal obra, que es Verdad y Método, elementos de una hermenéutica filosófica, y fue publicado en 1960. En él se presentan lo que es el arte del entendimiento, y también Gadamer habla de que los seres humanos tenemos la necesidad de adquirir una virtud hermenéutica. ¿Qué es la virtud hermenéutica? Es la exigencia de comprender al otro a través de la interpretación o del entendimiento del concepto, que es una exigencia ante todo de interpretar una información y presentarla a las demás.
También nos habla acerca de un tema que es acceder a la propia morada. Él tuvo una entrevista o una charla a los 100 años en donde hablaba acerca de los miedos que él tenía de que las personas nos perdamos en la tecnología, como está ocurriendo en estos tiempos. Entonces, la morada del mundo sería el mundo tecnificado y dominado por la tecnología, ya que la tecnología hace todo por nosotros. Y para contrarrestar este hecho o este problema, él propone que se debe cultivar el lenguaje y que eso permite llegar a nuestra propia morada. Eh, y, y gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el feminismo contemporáneo. ¿Qué es el feminismo? Su concepto se refiere a los movimientos de liberación que ha tenido la mujer y que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones, al igual que otros movimientos, y esto ha generado pensamiento, acción, teoría y práctica. ¿Cuándo nace? Se dice que los inicios del feminismo aparecen a finales del siglo XVIII, cuando Guillermina de Bohemia planteó crear una iglesia solo de mujeres. Pero por otro lado se dice que nace como parte de una lucha feminista hacia las predicadoras y brujas. Pero es en realidad a mediados del siglo XIX cuando empieza esta lucha organizada colectiva. Las mujeres han participado en grandes acontecimientos históricos, como lo son el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, entre otras. Dentro del feminismo contemporáneo existen numerosos grupos con diversas tendencias y orientaciones, por lo cual es más correcto si hablamos de movimientos feministas. Este mismo es una ideología parcial que tiene que estar ligada consciente o inconscientemente con otra ideología de clase. Entonces podemos sintetizar estas corrientes en tres líneas principales, que son la radical, la liberal y la socialista. Ya. El feminismo radical sostiene que la mayor contradicción social se produce en función al sexo y defiende una confrontación. O sea, quiere decir que las mujeres estarían oprimidas por las instituciones patriarcales que tienen control sobre ella y fundamentalmente sobre su reproducción. La mayoría de las feministas radicales se pronuncian también por el feminismo de la diferencia, que nace en los años 70 en Estados Unidos y Francia, con el eslogan "Ser mujer es hermoso". Esto propone una revalorización a lo femenino y plantea una posición radical a toda la cultura patriarcal y a toda forma de poder del varón. Seguimos con el feminismo liberal. Ya. Este es compuesto especialmente en Estados Unidos y considera al capitalismo como el sistema que ofrece mayores posibilidades de lograr la igualdad entre sexos. Este movimiento cree que la causa principal de la opresión a la mujer está dada por la cultura tradicional, que no favorece la emancipación de la mujer. Y el principal enemigo sería la falta de educación y el propio temor de las mujeres al éxito. Y por último, el feminismo socialista. Este coincide con algunos análisis y aportes del feminismo radical, reconociendo la particularidad de la lucha femenina, pero considera que este debe insertarse un poco en la problemática del enfrentamiento global hacia el sistema capitalista, y expresa también que los cambios en el sistema económico no son lo suficiente para parar la opresión hacia la mujer, y relaciona la explotación de clase con la opresión hacia las mujeres, planteando que esta es explotada por
los sistemas capitalistas y oprimida por las culturas patriarcales, que es lo mismo el capitalismo, solo que históricamente ha ido variando. Ya, cámbiale. Ya. El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos, sino que fija su destino con la frase "no se nace mujer, se llega a serlo". La importancia que tiene, o sea, que ha ido adquiriendo el feminismo del continente se puede visualizar a partir del consciente incremento de participación que tienen las mujeres en encuentros feministas que se realizan desde 1981 en diversos países. Y el desafío principal de los feministas hoy en día es encontrar estrategias adecuadas para articular sus luchas con otros movimientos más amplios, y esto con el fin de impulsar la transformación que requiere la sociedad. Gracias. Esto fue nuestra presentación. Muchas gracias.